Invertí en lo seguro. Invertí en Ford. Vení a Fordcam. Gracias por continuar en Canal 6. Esta emisión de día viernes 8 de mayo tiene como principal característica el discurso que acaba de terminar, es decir, la conferencia de prensa, mejor dicho, el presidente, acompañado por Horacio Rodríguez Larreta de la Ciudad de Buenos Aires y por Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuáles son las consideraciones que podemos tener en cuenta desde Moreno, desde nuestro lugar? Las cuestiones puntuales que podemos rescatar es que hay una discrecionalidad, es decir, el intendente es quien debe elevar al gobierno provincial y nacional las excepciones que solicita para poder ampliar la capacidad del comercio o de la industria en algunos rubros que garanticen principalmente que el transporte lo haga la propia empresa, es decir, que contrate algún micro, algo para poder garantizar que sus empleados puedan, o los empleados o los operarios puedan ir al trabajo no utilizando el transporte público. ¿Por qué? Porque claramente el gran miedo es al transporte público como principal foco de posible infección o posible contagio. Entonces, ese es el gran miedo. No se refirió el gobernador claramente a otras salidas que no sea de los chicos, digamos, con los padres, acompañando a los padres en los negocios de cercanía donde pueda salir, que esa es otra de las características. El comercio se irá abriendo gradualmente en base a los pedidos, ¿no? Y siempre en la modalidad de cercanía. Es decir, que las grandes concentraciones de negocio tipo shopping quedarían de costado. A nivel nacional, lo mínimo que podemos decir es una clara diferencia de Capital y Gran Buenos Aires con el resto del país, donde los gobernadores tienen la discreción a su favor para poder decidir dónde habilitan más actividad o menos actividad. Entonces, en ese marco es donde se diferencia el Gran Buenos Aires y Capital Federal, ¿no? La ciudad de Buenos Aires, como el lugar donde está aproximadamente el 86% de los casos que se dan acá en esta zona. Por eso el gran miedo es principalmente el transporte público. Después, bueno, que los intendentes deben elevar los pedidos, los negocios son gradual, de cercanía, y los chicos podrán salir acompañados con los padres, pero todavía esto está sin reglamentar. Es decir, esto se espera que haya una normativa, no es para que a partir de mañana los chicos puedan salir. Se sabe, se ve que se ha incrementado el movimiento en la calle de una manera exponencial, muy grande, digamos por lo menos es decir, en este momento yo por lo que veo en la calle está como al 50% del movimiento diario, porque también deslizó el gobernador que se han dado muchas autorizaciones sin hacer muchas explicaciones, pero se han dado autorizaciones a industrias para que trabajen o algo así se le entendió en el último momento, en las últimas frases. Entonces, sintetizando, negocios de cercanía, los chicos pueden salir con los padres, los intendentes son los que deben elevar los pedidos para poder salir, para poder habilitar a una empresa o una industria a trabajar. Sí, claramente las empresas o las industrias deben garantizar el transporte de sus empleados o sus operarios con micros, combi o lo que sea, pero de otra forma particular y no utilizando el transporte público porque es el gran problema que puede facilitar los contagios. Eso es lo que en resumidas cuentas podemos decir que nos atañe a nosotros acá en nuestra localidad de Moreno y de San Miguel, que estamos en la misma. Bueno, yendo a los casos justamente
de contagio y de infección a nivel nacional. Vamos a ver primero el marco nacional antes de ir a los casos de Moreno. Hoy son 240 nuevos casos, que hace un total de 5.611 en todo el país. Y hoy hubo 8 fallecidos, es decir, 8 nuevas muertes. Importante, las edades de la gente que ha fallecido son de 51 años, 68, 91, 83 años, 81, 98, 89 y 84 años. Esas son las edades de los fallecidos, y hace un total de 293 fallecidos en la Argentina al día de hoy, 8 de mayo. En Moreno, en nuestra localidad, 829 son las notificaciones que se han recibido, y de las cuales 63 son los casos confirmados y también 63 son los casos sospechosos. 703 son los casos ya descartados, y siguen siendo 3 los fallecidos en el distrito de Moreno. Yendo a otras informaciones, tenemos que la intendenta firmó junto con la intendenta Mariel Fernández, junto con Nicolás Trota, el ministro de Educación de la Nación, en un convenio donde se entregan notebooks para los chicos para poder estudiar de manera remota en estas nuevas modalidades. Mariel Fernández firmó un convenio con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, por la entrega de notebook en Moreno, con el objetivo de facilitar el acceso a la tecnología. También suscribieron el convenio los intendentes de General Rodríguez, de Ituzaingó, de José Cepaz, Mario Illi, de Merlo, de Morón, de Marcos Paz, de San Miguel y de 3 de Febrero. En esta oportunidad, los dispositivos electrónicos los recibieron estudiantes de primer año del ciclo superior del secundario y de establecimientos educativos de gestión estatal. El municipio coordinará la distribución en las escuelas y priorizará aquellas de mayor vulnerabilidad social. Otra información que tenemos es en el ámbito del deporte, lo que se está haciendo en el boxeo femenino. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lourdes Gran, soy profesora de boxeo de acá del municipio de Moreno. Soy boxeadora amateur. De esta manera nos estamos despidiendo con algunas aclaraciones y recomendaciones. Sigue la cuarentena hasta el día 24, quería hablar un poco del boxeo en las mujeres. Este último tiempo me gusta mucho porque es más común ir a un gimnasio y ver muchas mujeres entrenando a comparación de lo que era antes por ahí. Así que está bueno esto de que cada vez seamos más mujeres entrenando boxeo, que es un deporte muy lindo, te da mucha disciplina y nada, está bueno para que los practiquen, se los recomiendo. ¿Qué diferencia hay entre el boxeo masculino y el boxeo femenino? Y la única diferencia que hay en cuanto a lo competitivo es la duración de los rounds. Las mujeres peleamos a 4 rounds de 2 minutos y los hombres a 3 rounds de 3 minutos, en lo que es amateur. Y en cuanto a lo profesional, las mujeres peleamos la misma cantidad que los hombres de rounds, pero de 2 minutos. Y los hombres siempre pelean a 3 minutos. Y otra diferencia que hay también en el boxeo profesional es el tema de lo que se les paga. A las mujeres se les paga mucho menos que a los hombres. Y para mí no tendría que ser así porque el entrenamiento es el mismo, la alimentación es el mismo. Por ahí hay muchas mujeres que son boxeadoras profesionales, que esto es mucho esfuerzo ya de por sí, y aparte de eso tienen su trabajo, ser madres, que por ahí les implica mucho más tiempo. ¿El entrenamiento es el mismo? Sí, el entrenamiento es el mismo. Obvio que es toda una adaptación, ¿no? A nivel competitivo es una cosa y a recreativo es otra. ¿Qué le recomendás a las chicas que van a empezar esta disciplina deportiva? Les recomiendo que empiecen a probarlo, que no tengan miedo, que no es un deporte violento para nada y que está buenísimo. Aparte, nada, a mí el boxeo personalmente
Es mi vida el boxeo, por así decirlo. Nada, se los recomiendo mucho, es muy lindo deporte. Instituto Educacional Luis Federico Liluar, Tupac Amaru y Pablo Albarracín, San Miguel. De esta manera nos estamos despidiendo con algunas aclaraciones y recomendaciones. Sigue la cuarentena hasta el día 24 y lo que se pudo observar es que no es, mientras estemos en esta que es la fase 3, no hay una salida clara que después del 24 esto se termina y se acaba la cuarentena. No, es decir, hasta el 24 se estira con seguridad, seguimos en cuarentena y ahí se verá claramente el nivel de contagio, ¿no? Y cómo reacciona la gente ante el cuidado, es decir, ante el transporte público que, vuelvo a reiterar, claramente se lo nombró muchas veces como el principal foco de contagio y donde más hay que tener cuidado. Así que, bueno, de esta manera nos despedimos, damos gracias a todos nuestros televidentes. Esto es Canal 6, esto es Lo que pasa en Moreno. Muchas gracias, buenas noches. Linkear, internet banda ancha sin línea telefónica, sin límites de horarios, carga y descarga. Consulta disponibilidad de fibra óptica en tu área a través de nuestra app Linkear SRL en Play Store, www.linkear.com.ar. Distribuidora Hipertech. Gran variedad por precio y calidad. Hipertech. Avenida Libertador 7637, Cruce Castelar.